Imagínate una ciudad tan corrupta, tan oscura, que incluso Dios mismo decide borrarla del mapa. Pero, ¿realmente fue solo por el pecado de sus habitantes? ¿O hay algo más que nos han ocultado? La historia de Sodoma y Gomorra es una de las más impactantes de la Biblia, pero lo que está a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver este relato. Quédate hasta el final, porque lo que viene te sorprenderá. Lo que nos han contado en la historia oficial puede ser apenas la punta del iceberg. Porque si algo nos ha enseñado el pasado es que los relatos antiguos a menudo esconden verdades perturbadoras. Que si Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas por su depravación, sino por desafiar algo más grande. ¿Algo prohibido? En este video, te revelaremos las teorías más impactantes, las pruebas más escalofriantes y la verdad que pocos se atreven a contar. Prepárate, porque esta historia podría ser mucho más oscura de lo que creías. El contexto. Sodoma y Gomorra no eran simples ciudades. Eran dos de las más poderosas y prósperas de la antigüedad. Se dice que su riqueza era inimaginable, que sus habitantes vivían rodeados de lujos y excesos. Pero con la abundancia, vino la decadencia. En los relatos bíblicos se menciona que la maldad de estos lugares llegó hasta el cielo. Pero, ¿qué significa realmente eso? Porque no se trataba solo de un estilo de vida libertino. No. Algunos textos antiguos y estudiosos afirman que Sodoma y Gomorra estaban envueltas en algo mucho más siniestro. Se dice que en estas ciudades no solo se practicaba la corrupción y el libertinaje, sino que también se realizaban actos de extrema violencia, sacrificios humanos y pactos con entidades oscuras. ¿Acaso los habitantes de estas ciudades estaban jugando con fuerzas que no comprendían? La verdad escondida. Los experimentos prohibidos. Algunos teólogos y expertos en textos antiguos han sugerido que en Sodoma y Gomorra no solo había pecados comunes, sino también prácticas que desafiaban las leyes naturales. Hablamos de experimentos oscuros, cultos prohibidos y hasta la manipulación de la vida misma. Exacto. ¿Y si te dijera que estas ciudades podrían haber albergado conocimiento prohibido, algo que solo los dioses deberían poseer? Piensa en los relatos de los Nepilim, los gigantes de la antigüedad, mencionados en el Génesis. Algunas teorías afirman que en Sodoma y Gomorra podría haber habido descendientes de estos seres híbridos, que sus habitantes habrían estado realizando rituales impensables para tratar de alcanzar el poder divino. ¿Podría esto haber sido el verdadero motivo de la destrucción? Dios no solo castigó el pecado, sino también una amenaza para el orden divino. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Acaso Dios destruyó estas ciudades solo para acabar con el pecado, o estaba eliminando un conocimiento peligroso que nunca debió caer en manos humanas? La ira de Dios. Dios envió a 2 ángeles a advertir a Lot y su familia. Pero lo que sucedió después fue aterrador. En cuestión de segundos, el fuego cayó del cielo y arrasó todo a su paso. La Biblia describe esto como azufre y fuego. Pero, espera un momento. Algunos investigadores han encontrado evidencia de que Sodoma y Gomorra podrían haber sido destruidas por una explosión similar a la de un meteorito o incluso una detonación nuclear antigua. Pruebas geológicas en el área de Toul el Hammam, un sitio que podría haber sido Sodoma, muestran que una explosión masiva carbonizó la tierra en un instante. Se habla de una temperatura tan alta que podría haber vaporizado a los habitantes al instante. ¿Acaso Dios usó un arma divina para borrar esta amenaza de la faz de la tierra? En la Biblia, se menciona que la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal por mirar atrás. ¿Fue esto una simple metáfora o una consecuencia real de la radiación extrema? Hay quienes creen que la explosión fue tan potente que dejó residuos altamente tóxicos en la zona. La maldición que persiste hasta hoy. Y aquí viene lo más inquietante. Se dice que la zona donde estuvieron estas ciudades sigue siendo inhabitable. Las aguas del Mar Muerto, que estarían cerca de Sodoma y Gomorra, tienen una salinidad tan alta que no permite la vida. Como si la tierra misma hubiera sido condenada por la eternidad.
Incluso hay leyendas que aseguran que aquellos que intentan excavar en la región experimentan sucesos extraños, como fallas tecnológicas inexplicables, desapariciones y hasta visiones perturbadoras. ¿Podría ser que la maldición de Sodoma y Gomorra siga activa? Hay informes de exploradores que aseguran haber visto sombras moverse entre las ruinas, haber escuchado voces susurrando en la nada, y haber sentido una presencia maligna que los observa. ¿Podría ser que algo de Sodoma y Gomorra aún siga existiendo en este mundo? ¿Una advertencia para el futuro? La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un castigo, sino una advertencia. Una advertencia sobre cómo la humanidad puede llevar su ambición demasiado lejos. Pero ahora te pregunto, ¿crees que la historia podría repetirse? ¿Estamos viendo signos similares en la actualidad? Hoy en día, el mundo se enfrenta a avances científicos sin precedentes, inteligencia artificial, manipulación genética y tecnologías que desafían los límites de lo que conocemos. Estamos, sin saberlo, repitiendo los errores de Sodoma y Gomorra. ¿Podría haber una fuerza superior vigilando y lista para intervenir si cruzamos la línea? Escribe tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte para que más personas descubran esta historia oculta. Nos vemos en el próximo video con más misterios impactantes.